Entonces, yo me quedé pendiente de buscarles esto, ¿ya? Que básicamente donde teníamos aquí las versiones, ¿no es cierto?, de IFC, ustedes pueden pinchar en estas versiones, ¿ya? Y les va a salir esto, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, aquí por ejemplo, si me voy a aquí, ¿ya? Eh, van a poder tener todos estos elementos, ¿ya? O clases, ¿ya? Por ejemplo, aquí están los techos, IFC Roofs, ya vámonos a los muros, que puede ser lo que estamos viendo aquí, IFC Wall, ¿ya? Y aquí nos define esto que es lo que es IFC Wall, nos define eso, ¿ya? Nos define como su estructura dentro del esquema IFC, las aplicaciones, digamos, y nos define esto que es súper importante, que vamos a ver ahora, que son los property sets, ¿ya? Que son conjuntos de propiedades, ¿ya? Estos son como grupos de parámetros juntos, agrupados para describir un elemento específico o una clase específica. Entonces, por ejemplo, para los muros, estos son los parámetros comunes, ¿ya? El pset wall common, que sería el property set, parámetros común de muro, o propiedades comunes. Entonces tenemos todos estos, ¿ya? Y este conjunto de parámetros, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en la resistencia acústica, la resistencia al fuego, la capacidad combustible, si es externo o no, que esto tiene que ver con la envolvente, ya la envolvente de un proyecto, si tiene capacidad de carga o no, ya este es súper común, si es estructural o no, el load bearing. Ya, entonces todos estos parámetros forman parte de lo que se conoce como el property set de wall common. Entonces, si nos devolvemos al manual, ya este esquema que está aquí del muro, ¿no es cierto?, nos preguntaba y nos decía que teníamos parámetros que le daban ciertos atributos y dependencias, ¿ya? Y eso tiene que ver con las propiedades que vamos a ir cargando, ¿ya? En esta parte habla de la representación gráfica, y yo lo único que le pondría atención es que a partir de la versión 4, el esquema IFC representa las NURBS, ya las curvas no uniformes, y eso hace que se representen mejor las curvas y que sea mucho más liviano, ¿ya? Este es el esquema IFC 2x3 que se facetaba todo porque estaba representado por los VREFs, ya que es esa manera de representar las curvaturas, y por supuesto era mucho más pesado. Aquí tenemos 1442 caras, aquí tenemos 4 caras simplemente, ¿ya? Y la diferencia de peso, eso relaciona a la geometría, pero me interesa esto, los atributos y parámetros, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las clases va a cargar con información. Entonces aquí tenemos un IFC wall, ¿ya? Que tiene un parámetro de carga, el load bearing, ya tiene una transmitancia térmica, un valor U, ¿no es cierto? Y un volumen, por ejemplo, aquí dice net volume, ¿ya? Y esos parámetros, por defecto, en Revit, vienen algunos como parte de los parámetros y otros que no. Entonces, de ese grupo de parámetros que veíamos recién, el pset wall common, eh, por defecto en Revit vienen estos, por ejemplo. Viene la referencia, ¿ya? Viene el fire rating, que sería la resistencia al fuego, la transmitancia térmica, su valor o de posición, o si es respecto de la envolvente, si es externo o no, si tiene capacidad de carga, ¿ya? O su comportamiento respecto de la estructura, ¿ya? Pero hay otros que no vienen en Revit y que hay que cargarlos o crearlos, ¿ya?
y que sí son parte también del mismo set de propiedades, dice Wall Common. Entonces tenemos, por ejemplo, la capacidad o aislación acústica, el acoustic rating, ¿ya? La capacidad de combustible de un material, ¿ya? El comportamiento a la llama o al fuego, pero este en realidad es el comportamiento al fuego, no tiene que ver con la resistencia al fuego. La compartimentación, que también tiene que ver con el fuego, ¿ya? Y ese conjunto de propiedades, que por ejemplo en Revit se nos muestra de esta manera, en un visor IFC se nos va a mostrar de esta otra manera, y se nos van a ir agrupando ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí está el Pivot Wall Common y nos muestra todo esto, y esto es una manera fácil de ver todas las propiedades, en vez de estar buscando en distintos lugares o un poco eh, disperso. Los visores IFC lo que hacen a través de una buena entrega de información es entregarnos esto como todo junto y de una manera clara, y podemos revisar inmediatamente si corresponde. Ya, entonces, después yo puedo irme, me voy a saltar esto de la estructura para, bueno, comentar que IFC, ¿no es cierto? Ya lo habíamos conversado, que es de fuente abierta, un formato abierto, principalmente enfocado al OpenBIM, ¿ya? Y que existen, ¿no es cierto?, visores IFC que nos van a permitir visualizar esto también de manera gratuita. Aquí recomiendan uno, pero no vamos a ocupar ese. De hecho, creo que este ya casi que ni existe. Y bueno, después ya empieza a hablarnos ya de la labor que vamos a hacer como con el archivo propiamente tal en Revit. ¿Ya? Entonces, eso en relación a la parte como teórica, ¿ya? Este es la matriz de información de entidades. Recuerden que esto lo tienen que tener sí o sí para utilizarlo, digamos, en función del estándar, ¿ya? Yo voy a hacer ahora una muestra de lo que es exportar un archivo IFC y a cargarlo dentro de BIM Collab. Entonces, yo instalé el, el plugin de IFC, ¿ya? ¿Y dónde se muestra? ¿Ya? Esto no queda aquí en una pestaña específico. BIM Collab sí. ¿Ya? Aquí tenemos el BCF Manager, que fue lo que yo instalé aparte, ¿ya? Pero por ejemplo, la pestaña de complementos tampoco queda nada relacionado a lo que es BCF, o sea, perdón, IFC. Eh, Sino que directamente aquí en la pestaña de archivo, cuando yo coloco exportar, voy a tener la posibilidad de exportar archivos IFC. Pero primero, para exportar, tenemos que configurar lo que son las opciones IFC, ¿ya? Y aquí es donde nos aparece por decirlo así, el traductor, ¿no es cierto? Aquí nos dice el lenguaje de Revit, que son las categorías de Revit, ¿ya? Y aquí nos habla el lenguaje IFC y cómo nosotros le vamos a decir que traduzca. Y aquí es donde empieza el uso del estándar propiamente tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a configurar algo, no sé, por ejemplo, aquí vemos que las vigas dice IFC BIM. ¿Ya? Y si me voy aquí a las vigas, que estoy aquí justo, en la pestaña aquí, vigas, y dice IFC BIM. Si es que yo quisiera que alguna de las vigas que tengo en el proyecto estuvieran más clasificadas aún, ¿ya? Podría yo
definir el tipo IFC, que sería esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo quisiera que alguna tuviera esa propiedad, podría ir definiendo eso en función del tipo IFC. ¿Ya? Entonces aquí tengo la clase, está bien, IFC BIM, ¿ya? Pero si quiero ser más específico, podría definir el tipo. ¿Ya? Ayer me parece que había encontrado algo que no, me parece que eran las fundaciones, que era la cimentación estructural. ¿Ya? Sí, cimentación estructural dice IFC footing y dice eh, base slab. ¿Ya? Y en este caso también está bien. ¿Ya? Veamos según el estándar. Me voy a fundaciones. ¿Ya? Y aquí tengo IFC footing para las fundaciones. Pero aquí no tengo IFC slab como tipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me tengo que ir aquí a las losas o radieres. ¿Ya? Entonces aquí me dice que para una losa yo tengo que tener IFC slab como tipo, o sea, como clase, y para definir la losa de fundación, ahí sí que tengo el base slab, ¿ya? Que sería una losa, se utiliza para representar una losa de piso o contrasuelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría cambiar esto, este IFC slab, lo podría copiar, irme a Revit, y en vez de que diga IFC footing, yo podría ponerle aquí IFC slab. ¿Ya? Y el tipo lo copio aquí, base slab. ¿Ya? Entonces, eso lo podría cambiar, aquí también el resto de parámetros. Entonces, este es el nivel del traductor que nosotros tenemos que hacer en función del estándar. Ir revisando si los elementos eh, coinciden con lo indicado en el estándar, ¿ya? Y que se exporte de manera correcta, ¿ya? Entonces, este es el proceso como de traducción y de configuración para la exportación de un archivo IFC. Supongamos que yo acepto, ¿ya? Y eh, después podría exportar. Pero alimentemos un poquito de parámetros esto, para que al momento de exportar podamos verlo de buena manera. Recuerden que en el manual, en la estructura de datos, aparece esto, el nombre del proyecto, después el nombre del sitio y después el nombre del edificio. Entonces, podríamos, esto si yo me voy a gestionar y me voy aquí a información del proyecto, podríamos decir, mi amiguito, tiene mis datos todavía, que aquí dice el nombre del edificio. Pongámosle edificio de acceso. ¿Ya? Entonces ahí tengo el nombre del edificio. Ese nombre del edificio después me lo va a reconocer cuando yo exporte como ese, el IFC Building. ¿Ya? Y veamos, ya voy a dejarlo ahí, aceptar. ¿Esto qué es? ¿Es topografía o un suelo? EP70. Veamos, voy a ver en el otro 3D, había uno que tenía una topografía. Aquí tiene la topografía. Le voy a poner un nombre por si acaso, a ver si desde aquí lo va a leer.
eh, terreno. ¿Ya? Y voy a aplicar. Ya, entonces tengo aquí, me voy a situar nuevamente en esta vista. Y ahora voy a configurar mi exportación. ¿Ya? Y me voy a exportar IFC. ¿Ya? Y aquí tengo la configuración específica de cómo yo voy a exportar. Primero tengo el nombre del archivo, ya con su ubicación, si es que yo quiero entregarle, digamos, una ubicación específica, yo le voy a cambiar el nombre para que no sea el mismo, no me sobrescriba el de ayer, ¿ya? Y aquí dice, la configuración actual es esta, la que dice Inception Setup, es la que está como por defecto en esta sesión, y ahí aparece como un resumen, que sería en un formato IFC 2x3 para coordinación y a través de coordenadas compartidas. Ya vamos a hablar de eso cuando hagamos el ejercicio, qué es lo que son las coordenadas compartidas. Y tenemos, aquí podría haber más de un archivo, en este caso solamente tengo un archivo de proyecto abierto y me aparece tiqueado. Ese es el que voy a exportar con esta configuración. Para configurar, para meternos en esa configuración, digamos, entramos ahí y tenemos estas pestañas. Ya puedo yo configurar una propia, si estoy parado aquí, y configurarlo a mi manera, o puedo tener unas preguardadas, que en este caso vienen unas preconfiguraciones de acuerdo a cada uno de lo que ya vimos, que son los formatos, ¿ya? IFC 2x3 y el IFC 4, ¿ya? Para que, con un objetivo específico, ¿no? Por ejemplo, ese referencia para arquitectura, estructura, ¿ya? Para transferencia de diseño, ¿ya? Entonces aquí viene como preconfigurado. Pero si yo quisiera configurarlo a mi manera, podría escoger, digamos, primero la pestaña general, la versión. Aquí tengo la versión. Ya, por ejemplo, voy a hacer el IFC 4 Design Transfer. Ya, si hay que hay algún requerimiento específico, el tipo de archivo, si es que recuerdan, IFC, y esto tenían que ver con la diferencia de tamaño también, y el objetivo para el cual también iba a ser exportado. Ya, lo voy a dejar como tal, como IFC. Si queremos exportar alguna fase en específico, ya, yo voy a dejarlo así tal cual, no quiero exportar ninguna en específico, sino que todo lo que hay. Definir los bordes de los espacios, podríamos decir que sí, en un primer nivel, ¿ya? Y después, ¿bajo qué sistema de coordenadas? ¿Ya? Si es que nosotros estuviéramos trabajando con un modelo federado, ¿ya? Si recuerdan, el que está compuesto de varios modelos, si es que trabajamos todos separados, el ideal es mantener un sistema de coordenadas comunes, y ahí es cuando, por ejemplo, desde un modelo que levante un topógrafo, se establece un punto de referencia, georreferenciado, por ejemplo, en Revit, y ese punto georreferenciado después se comparte a los demás modelos de cada disciplina, y eso se llama coordenada compartida. Y así todos están hermanados en función de una coordenada. También podemos establecer a partir del punto base de proyecto o del punto base o del punto de proyecto. Entonces también eh, va a depender del criterio. En este caso yo lo voy a hacer en función del origen solamente, ¿no? O en base de proyecto, ¿no? Para que tenga como un criterio común nomás el modelo. En realidad, para este caso da lo mismo. Después tiene esto que es como un resumen en función del punto, si es que tuviéramos algún punto establecido. Ya después me dice si yo quiero separar los muros, columnas y ductos por nivel. Yo le voy a decir que sí, ya, para que me lo separe. ¿Ya? Aquí tengo ciertas configuraciones respecto del,
del archivo, cómo va a ser exportado, si es que yo quiero poner algo del autor, etcétera. Esto se hace automático respecto de la versión de Revit en que fue exportado, del esquema en cual fue exportado, que eso se hace según la configuración. ¿Ya? Para este caso también tengo una descripción también del proyecto, cuál es el propósito, por ejemplo, una oficina, no sé, y voy a decirle OK. Y ahí dice añadir dirección al sitio, añadir dirección al edificio, si es que yo quisiera añadir una dirección. ¿Ya? Después tengo contenido adicional si es que yo quisiera exportar vistas en 2 dimensiones o algún otro tipo de, por ejemplo, de IFC que esté linkeado dentro del archivo. Los property set, como ya vimos, no todas las cosas están nativamente en Revit, sino que hay algunas cosas que hay que agregarlas, a veces por tablas. Entonces, aquí uno puede escoger exportar esas tablas y al nombrar esas tablas podemos incluir en el nombre el hecho de que son los pset y nos va a reconocer esas tablas a partir de si las tablas dicen pset o IFC, etc. Una buena manera de exportarlo también podría ser por ahí. ¿Ya? El nivel de detalle de la geometría, ¿ya? Yo le voy a poner medio. Después configuraciones avanzadas, si es que queremos cierta configuración avanzada respecto a la representación o algún tipo de elemento. ¿Ya? Yo voy a dejarlo así tal cual. ¿Ya? Voy a decirle OK, ¿ya? Y voy a exportar. Se va a demorar un poquito porque es un proceso un poco eh, pesado. ¿Ya? Está configurando y exportando todo el modelo a un lenguaje distinto. ¿Ya? Ahí lo hizo. Ya, yo voy a verificar que es así. Ahí está el IFC 2. ¿Ya? En este caso me reconoce con esa imagen. Ayer, como no tenía actualizado el software Vincolab, me reconocía con otro icono que dice IFC. ¿Ya? Ahora tomó el icono de Vincolab y le puso ese icono. ¿Ya? Yo ahora voy a utilizar eso, voy a abrirlo con Vincolab, pero no le voy a hacer doble clic. ¿Ya? Voy a utilizar Vincolab Zoom. Esa es la versión actual, porque lo acabo de actualizar también, la 5.1. ¿Ya? Este es el entorno de Vincolab. Tenemos a mano izquierda todo lo que tiene que ver con la estructura de la información. Aquí vamos a tener el árbol, esa estructura que aparece en el manual, ¿no es cierto? Eso, vamos a tener el árbol de información. Y acá abajo vamos a tener las propiedades. ¿Ya? Nosotros no configuramos mucho ahora las propiedades, lo que vamos a ver es un archivo mal exportado. ¿Ya? Esa es como la idea, que hagamos una especie de contraste de este archivo mal exportado a uno que sí pueda ser eh, leído de manera correcta. ¿Ya? Arribita tenemos las pestañas, ahí están los Smart Views, que los vamos a revisar en un ratito. Para la versión gratuita no podemos hacer, en este caso, análisis de colisiones en Vincolab. Para eso hay que tener la versión de pago. Pero sí podemos levantar incidencias, que voy a hacer hoy día una demostración pequeñita. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es abrir ese archivo. ¿Ya? Ese archivo es ese, el 2. Lo voy a abrir. ¿Ya? Y esto es lo que me reconoce. La navegación es bastante simple. Ya en este lado tenemos el modelo cargado. Con el scroll en la rueda voy a poder hacer zoom, como en la mayoría de los programas, pero orbitar es con el clic izquierdo.
¿ya? Y esa es una diferencia, pero es bastante simple. Ayer me había cortado de otra manera los vidrios. Seguramente donde cambié la versión de exportación. Esta es la manera en que se ve gráficamente, ¿ya? Con el clic derecho puedo consultar o hacer alguna observación, lo mismo que al seleccionar, al clicar, ¿ya? Con el scroll, clicando el scroll, puedo hacer pan, ¿ya? La manito, puedo panear, ¿ya? Esa es la navegación en el software, es bastante simple, ¿ya? Como ya habíamos visto, bueno, este modelo yo lo corregí un poco ayer, pero si revisan este punto de la clase de ayer, la lectura de esta estructura va a ser distinta, ¿ya? Porque me van a aparecer muchos más pisos, ¿ya? Pero ya les explico a ustedes también eso. Aquí tenemos la estructura, tenemos el proyecto, ¿ya? Aquí donde aparece este grupo es porque hay armaduras, ¿ya? Y no están categorizadas, ¿ya? Pero después tenemos el sitio, que en este caso me aparece como default, ¿ya? No me, no me nombró, digamos, el sitio, ¿ya? Después tengo el edificio, que ahí lo que pésimo, ahí está el edificio de acceso, y después tengo los building stories, ¿ya? Que serían los pisos, IFC Building Story, ¿ya? Y dentro del piso, que sería este NPT, que sería el nivel de Revit, ¿ya? Dentro de ese tengo todos estas entidades, ¿ya? Y están separaditas cada una por su clase, ¿ya? Entonces, si yo clico aquí, todo lo que es eh, sistemas de vigas, puedo, puedo seleccionar, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de vigas, o a ver, algo más notorio. Ahí está, esa es esa puerta, ¿ya? Esa es esa puerta, ¿ya? Así, seleccionando de manera simple, a veces se torna un poco complejo, ¿ya? Pero para eso después vamos a ver que están las Smart Views, que yo puedo agrupar ciertos elementos y mirarlos de una manera mucho más simple. Revisemos, ¿no es cierto?, un muro. Yo me voy a Wall, ¿ya? Y revisemos un muro. Acá abajo tengo las propiedades, ¿ya? Y aquí tengo lo que es eh, la información que me dio por defecto eh, el Revit. Y está agrupado, aquí está en un resumen, ¿ya? Pero aquí está el Pieced Wall Count, ¿ya? Y solamente me entregó estos parámetros, ya que tengo aquí 5, y el Pieced Wall Common tiene 3, 6, 9, 10, 11 parámetros, ¿ya? Entonces ya tengo un problema, ¿ya? Tengo solamente este que dice el extent structure, dice falso, el is external que dice verdadero, ¿ya? ¿Y qué significa verdadero o falso? Es simplemente porque son parámetros booleanos, ¿ya? Y por ejemplo este del load bearing dice false, ¿ya? Eso es porque, bueno, estoy seleccionando ese muro en específico. Si yo me voy aquí, no me va a leer nada, ¿ya? Pero en ese en específico me dice false, y si yo reconozco eso en Revit, al seleccionar un muro, ya habíamos conversado al momento de modelar los muros, que teníamos esta opción de estructura, y si era estructural,
pinchábamos, y si no era estructural, lo despinchamos. Entonces, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Ya? Estos son los parámetros booleanos. ¿Ya? Entonces, como aquí no está definido ningún muro como estructural, nos aparecen en el IFC como no estructurales. ¿Ya? En relación a los niveles que estábamos conversando también recién, ¿cuándo un nivel define un piso en IFC o no? Si ustedes seleccionan un nivel, en las propiedades de los niveles está esta opción, dice si es una planta de edificio o no. ¿Ya? Y si esto está clicado, lo va a exportar como un piso en el IFC. Por ejemplo, si yo me voy aquí al NPT, este sí está definiendo un piso. ¿Ya? Entonces, al momento que yo lo exporté, agrupó todo dentro de este, porque yo ayer hice el ejercicio de sacar todo esto porque primero nos exportó cada uno de estos niveles como un piso. ¿Ya? Entonces, el criterio si define o no un piso, eso lo establecen ustedes, ¿ya? Porque el IFC va a separar todo por piso. ¿Ya? En este caso, como es un edificio de un piso, yo por eso decidí que ese era el nivel que representaba y todo está ahí. ¿Ya? Me devuelvo al vinculado. ¿Ya? Entonces, la manera, digamos, de leer esto y de revisar el modelo va a ser a partir de esto. ¿Ya? Por ejemplo, en el resumen puedo ver, en este caso, me está mostrando los muros. Si voy aquí a edificio, ¿ya? Me va a hacer el resumen respecto del edificio. Eh, Establece, por ejemplo, este parámetro GID, ya es como un código, ya, que también nos puede servir más adelante como para identificar cierto elementos y después buscarlos también en Revit. Ya aquí están los parámetros, los presets para el building. ¿Ya? Entonces estos sets de parámetros son los que nos pide aquí el estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si voy aquí para edificio, me pide para el nivel 1 cierta cantidad de parámetros, ¿ya? Con cierta información, o sea, cómo creo ese parámetro, ¿ya? Aquí me dice cómo, ¿ya? Si es un parámetro de etiqueta, que sería un parámetro para rellenar un texto, si es parámetro de un booleano, por ejemplo, aquí no hay ningún booleano, no hay ninguno, pero por ejemplo hay de área, ya sea tengo que crear un parámetro que me identifique un área, eh, este es para una divisa, ya ahí dice IFC Monetary Measure, entonces tiene que ser en el fondo una divisa, poner un valor, porque estos son costos, ¿ya? Entonces, aquí me dice cómo crearlos y qué parámetro tengo que hacer para cada uno de estos que está aquí. La mayoría de estos no va a estar como un parámetro nativo de Revit, sino que va a haber que crearlo, ¿ya? Con esos nombres. ¿Ya? Y esa es como la pega que hay que hacer, que es bastante. ¿Ya? Entonces, el proceso de estandarización igual es complejo. Me devuelvo a vincular. Y aquí les voy a mostrar lo que son las Smart Views. ¿Ya? Las Smart Views son eh, vistas como resumidas, por ejemplo, que tienen un criterio específico. ¿Ya? Aquí hay varias que están por defecto y creo que hay algunas que incluso he creado yo. Aquí está el que descargamos desde la página de Vinculado, que era el manual de entrega de información. Si yo despliego esto, este es el grupo que contiene todas estas vistas. ¿Ya? Y aquí está la manera en que nosotros vamos a revisar si el modelo contiene la información
que buscamos o que debe contener el proyecto en sí. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a las propiedades de resistencia al fuego y selecciono esto, lo que va a hacer el software es, primero, suprimirme todo lo que no aplica, porque el criterio de la vista dice, en el fondo, todo lo que no le aplica una resistencia al fuego, lo omite, ¿ya? Y lo que sí le aplica, en función de lo que yo exporté que sí le aplica, por ejemplo, en este caso, ese suelo no debería contener, no importa que no tenga resistencia al fuego ese suelo, porque no le aplica en realidad. Pero todos estos otros elementos sí. Y por ejemplo aquí, todo lo que está en rojo es porque no tiene el parámetro alimentado. O sea, si yo selecciono esta columna y me voy aquí a Fire Rating, ya no está vacío. ¿Ya? Entonces, por eso es que aparece en rojo. Pero estos que aparecen en verde, yo lo selecciono y me voy a Fire Rating, sí tiene un parámetro asociado, que en este caso dice 0.5H. ¿Ya? ¿Está alimentado? Sí. ¿Está bien alimentado? Y aquí es donde entra la revisión, ¿no es cierto? Y uno puede decir, ir a revisar aquí al estándar, ahí está en la guía de usuario, y en la última página, por ejemplo, aparece el criterio para resistencia al fuego, que es el básicamente establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Para el parámetro Fire Rating, ya tiene que existir esta codificación, ¿ya? Del F15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180, y si no es aplicable o no definido, ¿ya? Eh, entonces, en función de esta codificación, para cuántos minutos va a resistir antes de colapsar, le asignamos, ¿no es cierto?, el valor de resistencia al fuego. Entonces, podríamos decir que esto está mal alimentado, ¿ya? Está mal alimentada esa información, ¿ya? Lo mismo que veamos las propiedades, si dice si es exterior o no, ¿ya? Elementos exteriores, y aquí está como todo como exterior, por ejemplo. No hay nada como interior y resulta que hay cosas que están interiores, ¿ya? Ese es el parámetro isExternal, ¿ya? Eso se define aquí en Revit. Ya me voy a ir a esta vista. Ya, si yo cliqueo en un muro, ya aquí no va a estar. Ya dice delimita habitación o no, ahí están los desfases, si es estructural o no, que aquí yo había pinchado que sí era. Ya, y dejémoslo así. Y aquí no está, pero si me voy a editar tipo, aquí dice envolventes en inserciones, dice envolventes en extremo, y aquí dice función, y dice exterior. ¿Ya? Entonces ahí dice que esos son exteriores. Pero si yo tengo este muro, vamos a cortar un poquito esto. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, este muro es del mismo tipo, entonces tendría que generar un tipo distinto para el interior. Pero por ejemplo la puerta, lo mismo. Editar tipo, y deberían existir aquí puertas interiores y puertas exteriores. Entonces, por aquí también debería estar la función. Aquí, función exterior, ¿ya? Entonces esto debería ser interior, ¿ya? Tengo que tener ojo porque como este es un parámetro de tipo, me va a editar todos los que son del mismo tipo, que me parece que este es del mismo tipo. Entonces, como yo le cambié, en realidad esto lo debería duplicar, por ejemplo, y tener una que es de exterior, ¿ya? Entonces, aquí empieza la alimentación, digamos, de parámetros y la correcta alimentación de información del software. Entonces yo todo esto me sirve a mí para revisar el modelo,
y si está correctamente modelado. Si, por ejemplo, si tienen nombre los materiales, aquí hay materiales, hay cosas que no tienen nombre. Por ejemplo. Sistema de clasificación, que es lo que conversamos también durante la clase. Si este sí tiene un sistema de clasificación, veamos eh, dónde está. Aquí en la flechita yo puedo ver más. Instancia, locación. Ahí está. Clasificación dice Uniform Classification, dice Windows. Ya, en realidad, este, eh, puerta exterior sólida, dice. Clasificación uniforme. ¿Ya? Pero veamos una que esté más clasificada bajo otra, ¿ya? Entonces, vámonos a Revit y démosle, por ejemplo, una clasificación a los pilares. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Si me voy aquí a editar tipo, aquí dice número OmniClass y tiene asociado ese número. ¿Ya? En este caso sería la OmniClass. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver eso? En código de montaje. Aquí tenemos que es el uniformat. ¿Ya? Y aquí podemos obtener las clasificaciones respecto de esa categoría. Me está mostrando si es para pisos o para techos. En realidad, ahí tengo tipo de columna, columna de madera. ¿Ya? Entonces ese sería el código y va a ser columna de madera. Ya si yo quiero ver todas las categorías, puedo poner acá todas las categorías y tengo este archivo. Aquí tengo la subestructura, que serían como las fundaciones, B, la envolvente o la shell, ¿no es cierto? La envolvente. Y después tengo los interiores, servicios. Esto es según uniforme. Hoy dice sin clasificación. Y yo, por ejemplo, podría darle ese. Ya lo voy a dejar ahí. Ese va a ser mi código de montaje. Y voy a aceptar. ¿Dónde cargo o veo o escojo un código de montaje? Me voy a ir a gestionar, ya, en la configuración adicional. El último código, o sea, la última opción es el código de montaje y aquí yo puedo estar cargado en la clasificación uniforme. Entonces me voy a ir a examinar y aquí tengo la uniforme, tengo las dos uniformes, ¿ya? Pero podría cargar otras, ¿ya? En este caso yo no las tengo, eh, pero existen, digamos. Debería yo tenerlas por otro lado, ¿no? Yo las tengo aquí. Aquí tengo OmniClass, ¿ya? Tengo ahí OmniClass. Vamos a tirarla para acá. Y por ejemplo también está
la española, que yo la tengo aquí. Es esta, la Gubin Class. Es de origen español. Esa es la Gubin Class. Veamos esta, la OmniClass. Me dice que tiene unos errores, ya, pero vamos a verla. Y esta es como la clasificación, ¿cierto? Ahí está el tipo de productos de sitio, puedo ver eso. Y aquí puedo escoger, digamos, otro tipo de clasificación. ¿Ya? Entonces aquí, esta es la manera, digamos, que uno va clasificando. Yo voy a cancelar. No voy a borrar. ¿Ya? Y me devuelvo. Entonces esa podríamos ver en función de cómo vamos clasificando cada elemento, lo podríamos ver resumido aquí. Estructura, si algo está denominado como estructura o no, denominación por nombre, las entidades, ya aquí me aparece esto abajo, me agrupa todas las entidades por separado, entonces aquí puedo revisar en función cuáles son las vigas que componen el proyecto. Ya, estas son las vigas. Ya, entonces puedo revisar mucho más fácil y ver, ya, estas son las vigas que tengo y ya cómo están llegando, por qué pasa eso, ya, si será que están apoyados en los muros o no. Ya, después tengo, bueno, todo lo que son Building Element Proxy, y aquí hay quizás un error de exportación porque tengo eso, ya como elementos, digamos, de entorno. Entonces, aquí hay un error. ¿Ya? Columnas, ahí tengo las columnas. Puertas, ensamblajes, y ahí se repiten las vigas. ¿Ya? Entonces aquí, esto es porque este es un sistema de vigas. ¿Ya? Terminales de sanitarios, digamos, son los lavamanos, fundaciones, aparecen esto, y deberían aparecer otros también. Mobiliarios, aperturas, barras, aquí están las barras, que son las que yo hice de ejemplo en la clase. Cubiertas, losas, aquí quizás hay un error porque este debería estar categorizado en otro a lo mejor. Muros, aquí también hay un error porque aparecen esos taquitos. ¿Ya? Ventanas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy registrando todos estos errores o incidencias, como se debería llamar? Es que yo, por ejemplo, aquí en muros, me voy, selecciono este, por ejemplo, o un grupo, podría seleccionar un grupo, y decir aquí, añadir una incidencia. Entonces me voy aquí a añadir una incidencia, y me abre este cuadrito, y esto es como preparar un correo, pero lo que estoy haciendo es también preparar una observación. Entonces aquí yo le digo modelación de pilares. Ese es el título. Aquí me dice tipo. ¿Qué tipo es? ¿Es un asunto, una falta, una intersección, un clash, ¿ya? Un requerimiento, ¿ya? U otros más. Entonces yo voy a decir que es una falta, por ejemplo. ¿Ya? Objetivo dice no decidido, yo puedo definirlo, digamos, y decir remodelar. Elemento. Elemento. ¿Ya? Prioridad, aquí puedo decir si es algo crítico, una prioridad mayor, normal, menor, o mantener en espera. Ya yo voy a decir que es algo normal, no, algo no tan prioritario. Se lo voy a asignar a alguna persona y aquí puedo definir un correo electrónico de alguien, en este caso aparece el mío.
podría yo después definir sin asignar por el minuto. Puedo darle una fecha de a qué fecha yo espero que esto esté resuelto. ¿Ya? Entonces aquí también establecemos un protocolo que estos errores, no sé, los de criticidad normal, por ejemplo, podemos reunirnos y decir, ya, los de criticidad normal son 7 días o 5 días para resolverlo, los de criticidad mayor, 10 días. Entonces así tenemos un tiempo de espera máximo. Entonces, si hoy día es martes 24, tenemos 5 días, entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? El martes. ¿Ya? Ese día yo debería tener resuelto este problema. Ya puedo establecer una etiqueta, el ideal es que sea en función de estas disciplinas. Entonces esto es un error de la arquitectura. ¿Ya? Y una descripción, mala modelación, por ejemplo, de pilares estructurales. Comentario, se debe modificar elementos modelados con muros por elementos realizados con pilares estructurales. ¿Ya? Digamos que esa es la observación. Comentario. Aquí yo puedo dejar la vista que tengo actualmente, se establece así como una vista para la observación, o puedo yo crear un punto de vista distinto, o seleccionar una captura, o pegar una captura, o editar captura. ¿Ya? Entonces yo puedo, esto lo puedo recortar, ¿ya? Me tira a Paint, ¿ya? Automáticamente. Voy aquí tirarme. Ahí, ahí sí. Justo aquí en el navegador y saco la foto. ¿Ya? Entonces ahí me actualiza eso. Después dice componentes en el punto de vista, claro que sí, que tienen que estar el seleccionado, ya, o ninguno, en realidad visible. Después dice guardar selección como componente seleccionado, sí, guardar colores definidos, no, no sé si es necesario. Voy a aceptar simplemente ahora. Ya, voy a guardar. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Es que aquí en incidencias, ya, yo voy a ir guardando todo lo que yo vaya observando. ¿Ya? Todo lo que yo vaya observando se va a ir guardando aquí y va a ir configurando. Si se fijan ahí tiene todo guardadito, todo eso. Entonces yo después esto lo puedo guardar como un archivo BSF y cargarlo después en Revit, que es lo que vamos a hacer más adelante, en las clases que vienen, digamos, para yo ir coordinando y conversando. Esto por supuesto que también se puede hacer en línea, por eso que aquí dice sin conexión y yo podría conectarme, eh, etcétera, para ver esto también en la plataforma, en la plataforma online, ¿ya? Y, y conectarme, digamos, a, a la nube, digamos, de Vincolab. Como les mencioné antes, la nube de Vincolab permite cargar un proyecto, uno solo, y vamos a hacer ese ejercicio, pero cuando estemos un poquito más avanzados en esto. ¿Ya? Se me borró ahí la incidencia, no sé por qué. Al momento de conectarme, a lo mejor realizó una actualización y me borró la incidencia. Ya, esos Vincolab los dejo hasta aquí, el contenido, para no adelantarme en relación a los de la clase anterior. Revisen y descarguen los manuales de IFC
¿ya? Porque esto es una guía súper buena, súper buena. Esto antes no existía al comienzo del estándar y apareció, digamos, con el avance, siguen trabajando, de hecho, eh, existen ya varios, aquí en fichas de entidades, varios documentos que ya están asociados a cada una de las entidades. Por ejemplo, aquí para la gente que trabaja ligado a proyectos de equipamiento hospitalario o clínico, cómo se exportan esos tipos de información, para los que trabajan asociados a las estructuras, cómo se exporta esa información, para los puentes, lo mismo. Ya existen las guías de modelos específicos, como para, que es la que estamos viendo la de arquitectura, pero ya existen para los modelos de sitio y para modelos volumétricos. Y tienen todo esto que están preparando, eh, que seguramente los van a ir liberando con el tiempo. ¿Ya? Pero este de arquitectura, que yo diría que es como la gran base, con eso van a ir cumpliendo casi todos los de los otros, porque aquí están casi todos los elementos. ¿Ya? La gracia es que aquí describen un poquito más y ayuda a poder categorizarlo. Mucho más fácil que la descripción, digamos, de la página de IFC, que es esto. ¿Ya? Saber cómo hacerlo, cuáles hacerlo. El estándar IFC tiene muchos más parámetros, pero el estándar de Chile escoge algunos primordiales que le son útiles para el trabajo del estándar, ¿ya? Para Chile, digamos. No utiliza todos los que están definidos en el esquema IFC. Entonces eso también es importante porque va aterrizando un poquito más el estándar a lo que realmente se requiere. Ya, entonces vamos a dejar hasta aquí. Ya todo esto que, que vimos hoy día está en la Moodle. Yo se los voy a dejar disponible. Hay unos videos también. eh, Aquí en su grupo donde dice coordinación espacial. Está unos videos que son unas cápsulas que son las introducciones, la instalación del plugin, el manual, ahí está el manual IFC. Hay unos archivos que vamos a utilizar en las clases que son para la coordinación. Ahí está también cómo exportar a IFC de una manera básica, los software de OpenBIM, ¿ya? Y también el otro que vamos a ocupar, que es el BIM Vision. ¿Ya? Eso. También les voy a dejar visible esto que es la prueba. Se supone que por calendario la próxima semana tenemos la prueba. ¿Ya? Voy a mostrar esto. ¿Ya? Eh, es principalmente enfocada a cubicación, a lo que hemos estado desarrollando en las clases anteriores, que tiene que ver con tablas, ¿ya? Con hacer tablas y encontrar medidas de elementos. ¿Ya? Entonces, para que practiquen eso, les dejo esto abierto para que descarguen inmediatamente el modelo que hay que cubicar, porque está en una versión 2014 para que lo puedan abrir en cualquiera de los redes que estén ocupando. Y actualícenlo, guárdenlo con otro nombre, que les quede en la versión de su Revit para que les abra el modelo más fácil el día de la prueba y no estén actualizando el modelo el día de la prueba. Ya, las fechas de las evaluaciones están en la Moodle porque el calendario oficial, digamos, lo entregó la escuela para que no se topen con otras evaluaciones, entonces ya está programado. ¿Ya? Eh, Eso, en general, ¿alguna consulta?
Profe, ¿Sí? entonces la prueba va a ser similar al trabajo que hicimos. Sí, similar al trabajo en cuanto a cubicar, a hacer la tabla. Esto va a ser puras tablas, el modelo ya está hecho y en función de las preguntas que le aparezcan en la Moodle, que van a estar en la prueba, ustedes van a tener que ir trabajando y buscando en paralelo. Va a ser en los dos bloques y yo voy a estar presente, digamos, para resolver consultas. Ay, ay. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más? Bueno, recuerden que las clases están quedando respaldadas en el canal. Ahí también hay otros videos que les pueden servir para estudiar, digamos, las partes que estamos viendo de IF6 de coordinación. Bueno, la parte, como les dije, esto es bien denso y bien trabajoso. No es llegar y estandarizar de un día para otro un modelo y aprender a modelar orientado a un estándar es bien difícil, no es llegar y modelar. Entonces estamos en una transición, digamos, para ustedes desde la modelación simplemente con un objetivo 3D a algo que tiene un objetivo de estándar y de traspaso de información. Entonces, eso es difícil, es complejo de entender. La información del estándar IFC es súper densa, cabezona, y, y requiere de harto estudio. No van a salir expertos para nada en esto. De hecho, en la industria esto todavía es complejo de entender y hay muchos seminarios y charlas en torno a esto. Entonces, para que al menos tengan una noción y sepan dónde estudiar y qué es lo que están hablando en el quehacer de hoy en torno al BIM, la idea es que ya nos vayamos introduciendo desde la escuela. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe. Chao, profe. Que le vaya bien.